¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Y usted lo sabe, la inmunología tiene un papel fundamental en la patogenia, en el diagnóstico, tratamiento y también en la prevención de la COVID-19. Por eso hoy vamos a conversar con el doctor Alejandro Nieto, quien es un excelente y un experto investigador y también inmunólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Alejandro, qué gusto tenerte hoy en el programa. Gracias. Siempre te llamamos para consultarte cosas de nuestros compañeros, de amigos, de familiares, para preguntarte qué hacer. Y hoy te tenemos en el programa, así que estamos... Yo encantado, Maisa. Estamos muy contentos. Gracias. Queremos dedicar este programa, debido a tu experiencia, a hacer un esbozo general de lo que es la COVID-19. Y por eso empezamos con los síntomas. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un virus. El virus se llama SARS-CoV-2 y es capaz de infectar las vías respiratorias altas, pero también es capaz de infectar otros órganos como el sistema nervioso central, vías respiratorias bajas, los pulmones, los bronquios, y se sabe que tiene migración al aparato digestivo, y hay estudios que sugieren también migración a otros órganos como por ejemplo los testículos en varones. La sintomatología clásica de una infección de COVID-19 es una enfermedad respiratoria caracterizada por escurrimiento nasal, tos seca, dolor de cabeza, fiebre, y en algunos casos puede llegar a presentar otros síntomas particulares. Por ejemplo, en México es muy común que los pacientes con COVID-19 tengan diarreas, tengan pérdida del olfato y pérdida del gusto, tengan irritación en los ojos, muy similar a lo que se siente con una alergia. ¿O una conjuntivitis? Una conjuntivitis, se le ponen rojos los ojos. Se ponen rojos los ojos, arden. En algunos casos, muy de bajo porcentaje, puede haber vómito por malestar estomacal, porque recuerden, el virus tiene migración también al sistema, al aparato digestivo. Otros síntomas pueden ser incluso menores, como solo cansancio. Y bueno, hay casos en donde la gente también puede ser asintomática. ¿Qué porcentaje de personas que se infectan son asintomáticos? Sería difícil estimar un porcentaje. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se hacen las pruebas de PCR o las pruebas diagnósticas presentan síntomas. Van al médico porque presentan síntomas. O se llaman casos sospechosos porque estuvieron en contacto con alguien que ya saben que es COVID-19. Pero una persona asintomática normalmente no iría a un centro de salud a hacerse una prueba diagnóstica. Entonces sería complicado estimar en la población qué tanto porcentaje sería positivo o negativo. Podríamos estar rondando un porcentaje muy bajo en general, por abajo del 5% de las personas infectadas podría ser asintomática. ¿Cuál es el periodo de incubación de la COVID-19? La COVID-19, el periodo de incubación es alrededor de 2 a 3 días para presentar síntomas. Si tú tienes contacto con alguien que es COVID positivo, por lo regular tardarás de 3 a 5 días en generar síntomas. Pero puede ser el caso de que no generes síntomas y eso no significa que no seas COVID positivo. Claro, y que seas asintomático y luego estés contagiando a otras personas porque nunca te enteraste. A eso epidemiológicamente se le denomina caso sospechoso, es decir, tuvo contacto con alguien que es COVID positivo y se les recomienda hacer una prueba diagnóstica para saber si ellos son o no portadores del virus. Justamente, si tuviste contacto con una persona que es positivo a la COVID-19, ¿cuántos días debes esperar para hacerte una prueba PCR? Si presentas síntomas, en cuanto aparezcan los síntomas. Pero si no presentas síntomas y tú quieres estar 100% seguro de que no tienes el virus y que no eres un caso asintomático, podrías esperar los 5 días, que es en promedio el periodo de incubación del virus. ¿Quiénes deben hacerse la prueba PCR? Puede hacerse una prueba PCR cuando tengo síntomas de una enfermedad respiratoria, tengo algunos de los síntomas clásicos de COVID-19, o bien cuando soy un caso sospechoso porque tuve contacto con alguien que es COVID-19 positivo. Estos síntomas podemos tenerlos con un resfriado también, pero ¿cómo distinguirlos de síntomas
COVID-19? ¿En qué momento tengo que decir que, a ver, esto no es un cansancio normal? Esto es un cansancio que no me da fuerzas para hacer nada. Creo que ni para dar un beso. Sí. Bueno, la COVID-19 tiene un amplio espectro de síntomas. Hay 3 síntomas característicos, que es la fiebre por arriba de los 37 grados, 37.5 o 38, tos seca y dolor de cabeza. Son los 3 principales síntomas de una persona que sufre COVID-19. Sin embargo, hay otros tipos de síntomas que no son tan severos, que pueden ir desde la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, el cansancio, pero no es un cansancio común, sino es un cansancio que no te permite hacer tus actividades diarias. Dolor articular, dolor muscular, pareciera que se podría confundir con estrés, por ejemplo, pero aquí hay que tener muy en cuenta cuando uno es caso sospechoso. Es decir, cuando yo tuve un contacto con alguien COVID positivo, debo de estar alerta de todos esos síntomas. Saber identificarlos. Para saber identificarlos, saber si debo de hacerme una prueba de PCR, una prueba diagnóstica. Y también puede resultar el otro extremo, que sea totalmente asintomático. Soy portador del virus, si me hago una PCR, doy PCR positivo. Pero puede ver el caso en donde muchas personas, alrededor del 5% que hablábamos, que no va a generar ningún síntoma. Si tuviste contacto con una persona que es positiva a COVID, ¿debes aislarte de inmediato? En medida de lo posible, sí. Muchas de las medidas sanitarias contemplan el no hacer actividades esenciales, quedarte en casa, precisamente por si tuviste algún contacto, mitigar la diseminación del virus o de la enfermedad. Ahora, si tú haces una actividad esencial o tienes que salir de casa y tuviste contacto, lo más recomendable es que siempre uses mascarilla y mantengas tu sana distancia. Está científicamente reportado que el uso de mascarilla disminuye el riesgo de infección y aquellos que se llegan a infectar, incluso usando la mascarilla, el pronóstico de la enfermedad es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una mascarilla limitas la cantidad de virus que tú inhalas o estás en contacto con. Entonces, esa menor cantidad de virus te genera un mejor pronóstico. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar una persona con la enfermedad de la COVID-19? Estadísticamente, y los estudios indican que 2 semanas es el promedio de infección, el curso de infección, desde el desarrollo desde el inicio de los síntomas. Las cargas virales suben y después descienden porque el sistema inmune se activa alrededor de 2 semanas. Sin embargo, hemos visto que pacientes logran tener el virus todavía en las vías respiratorias altas durante 4 semanas o incluso 40 días. Cuando ustedes hacen las pruebas PCR en el laboratorio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ustedes pueden identificar en ese momento cuál de las personas que da positivo se va a descompensar y la rapidez con que se va a descompensar. No, es imposible tener ese tipo de datos solo con la prueba PCR. Normalmente debe de haber un acompañamiento clínico que te indique si la persona tiene comorbilidades, susceptibilidades genéticas o algún otro factor que sea un pronóstico como tal. Lo que nosotros obtenemos a partir de la prueba PCR podría denominarse la carga viral. Sí podemos detectar quién tiene una carga viral alta y quién tiene una carga viral baja, pero eso no correlaciona con el pronóstico de los pacientes. O sea, si tienes una carga viral alta, ¿eso no significa que tu enfermedad COVID-19 va a ser severa? Estadísticamente sí se puede estimar. Los pacientes con carga viral alta pueden tener mal pronóstico, sin embargo no es una regla. No es una regla y viceversa. Puede haber pacientes con carga viral baja que presenten síntomas graves. Entonces, ¿de qué depende que un paciente se descompense más rápido? ¿De las enfermedades crónicas, o sea, de las comorbilidades? Sí, se ha reportado que depende de las comorbilidades, hipertensión, obesidad, tabaquismo, hábitos como el tabaquismo, y solo hay 2 estudios que indican que existe una susceptibilidad genética.
Estos estudios indican que personas con mutaciones en genes que se asocian a la inmunidad contra virus, tienen un muy mal pronóstico y generan COVID grave. Porque algunos pacientes desarrollan cuadros COVID muy graves. Estos pacientes podría ser porque presentan una susceptibilidad genética intrínseca, es decir, tienen mutaciones en sus genes asociados a la inmunidad con virus, o porque tienen anticuerpos que bloquean la inmunidad contra virus. Esto se ha descrito solo en 2 artículos científicos publicados en Science, en donde se prueba que alrededor del 15% de los casos graves de COVID-19 es asociado a estas inmunodeficiencias. ¿Cómo les va a las mujeres embarazadas cuando contraen la COVID-19? Las mujeres embarazadas son casos en riesgo. ¿Por qué? Porque sistémicamente su sistema inmune se disminuye, pero no solo contra COVID-19, disminuye contra cualquier tipo de infección. Pero ahora estamos en pandemia. Si una persona embarazada se contagia, es una persona de alto riesgo. Habría que estar monitoreando sus síntomas para que no desemboque en un caso grave. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la COVID-19? La tasa de mortalidad a nivel mundial ronda alrededor del 3%. En países como en México ronda alrededor del 10%. ¿Esto por qué? Debido a que en México tiene un serio problema de obesidad y de diabetes, que bueno, eso incrementa las posibilidades de desarrollar COVID grave y aumenta los decesos. Doctor, ¿existe alguna manera de tener un sistema inmunitario más reforzado? Sí, existen formas de mantener un sistema inmune, pero no solo un sistema inmune sano, sino si yo mantengo una buena alimentación, hago ejercicio, me mantengo en forma sano, mi sistema inmune se va a mantener en forma. Existen sustancias como suplementos o factor de transferencia que podría ayudar a aumentar el sistema inmune. Sin embargo, aún no hay evidencia científica que indique que sea un tratamiento para COVID-19. ¿Qué hay que hacer para no contagiarse? Mantener sana distancia y usar la mascarilla todo el tiempo. ¿Son las medidas más elementales? También está el aseo frecuente de manos. Sí, el aseo frecuente de manos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque el virus no solo se contagia de persona a persona, también se contagia por superficies, por zonas en común, por manijas, por cualquier contacto que yo tenga con el virus en una superficie, yo me lo puedo inocular y eso causaría que me infecte. ¿Cuáles son las formas que uno tiene de contagiarse? Porque yo tengo un amigo que siempre está con cubreboca y sin embargo se contagió. Hay 2 formas de contraer el virus. La primera de ellas es el contacto persona a persona, es decir, una persona que está infectada habla, estornuda, tose, exhala, entonces genera gotículas y esas gotículas yo las absorbo. Yo estoy conviviendo con él y estornuda y pues yo me contagio. Son los aerosoles de los que se habla. Así es, los aerosoles. La otra forma es una persona infectada no solo esparce el virus de manera de los aerosoles, sino que se toca la boca, la nariz, los ojos y el virus ya está en sus manos. Y una vez que el virus está en sus manos, él toca cualquier otra superficie. Y si trabajamos en la misma oficina, compartimos el mismo baño, esos lugares en común se vuelven focos de infección y una persona sana llega y toca ese punto infectado, ese punto contaminado y se inocula. Hay un tema que me interesa muchísimo hablar con usted, que es el desarrollo de anticuerpos terapéuticos y vacunas. Pero le propongo hacer una breve pausa y luego continuamos con el doctor Alejandro Nieto. Volvemos.
Ya estamos de vuelta conversando con el doctor Alejandro Nieto, quien es un gran investigador y un experimentado inmunólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, hay un usuario de la red @TelesurTV que nos pregunta, ¿son inmunes los pacientes que se recuperan de la infección clínica que causa la COVID-19? En el sentido estricto, se les llama inmunes a las personas que generan anticuerpos específicos para el COVID-19. Sí, efectivamente, si una persona se infecta, desarrolla la enfermedad, generará anticuerpos. Sin embargo, se ha descrito que hay posibilidades de reinfección y esto es debido a que no hay solo un coronavirus circulante, hay varios genotipos y un genotipo distinto pudiera causar una reinfección y causar un nuevo episodio de COVID-19. Sobre todo si uno sale del país. Así es, hay un caso reportado de una persona en Hong Kong, sufrió COVID-19 en abril, cursó su periodo de infección, muy seguramente generó anticuerpos, viajó a otra parte del mundo, viajó a España, se contagió en España, regresa a Hong Kong y él empieza a desarrollar síntomas nuevamente como COVID-19. Se le hace una PCR, se identifica que es un virus, se secuencia ese virus y se determina que no es el mismo genotipo, es decir, se reinfectó, pero no por el mismo virus. Sí por el mismo coronavirus, pero por otro genotipo. Por otra cepa del mismo virus. Así es. Interesante. O sea, hay casos de reinfección en todo el mundo, ya estudiados. Hay pocos casos, se están describiendo apenas, pero sí hay casos reportados. Desde su experiencia, ¿cuál es la importancia de generar anticuerpos? Los anticuerpos juegan un papel importantísimo porque cuando uno genera inmunidad, cuando uno genera los anticuerpos específicos, el sistema inmune está adaptado para poder combatir al virus. Estos anticuerpos deben de ser neutralizantes. ¿Qué significa esto? Que van a bloquear, van a neutralizar al virus como tal, van a impedir que siga infectando células. Cuando una persona se infecta, normalmente sus primeros anticuerpos son de una clase que se llama IgM, aparecen a los 5 días, no suelen ser muy neutralizantes y no son de larga duración. Después, a los 14 días, aparecen los anticuerpos que se llaman IgG. Estos son altamente específicos y muchos de ellos de larga duración. Las vacunas van dirigidas a generar este tipo de anticuerpos. Estos anticuerpos son los encargados de bloquear la entrada del virus y evitar así la propagación en el cuerpo. ¿Los pacientes asintomáticos pueden generar anticuerpos? Sí, hay asintomáticos que generan anticuerpos, sin embargo se ha visto que estos anticuerpos no son de larga duración. Se requiere de pasar por un periodo clínico, es decir, desarrollar los síntomas para generar anticuerpos de larga duración, que bueno, hasta el momento en lo que va de la pandemia pareciera son de larga duración, sin embargo, habría que transcurrir más investigaciones a lo largo del tiempo para saber qué tan de larga duración son esos anticuerpos. Doctor, se especula que mientras más tarde aparecen estos anticuerpos, el cuadro clínico del paciente infectado empeora. Así es, y tiene todo el sentido con este periodo que te decía de la producción de anticuerpos. ¿Por qué? Porque si una persona tarda en desarrollar anticuerpos, esa ventana de tiempo la aprovecha el virus para replicarse y poder moverse a otros tejidos, y cuando el paciente ya generó esos anticuerpos, la carga viral ya es muy alta como para contrarrestarla. Entonces sí, si una persona genera anticuerpos de manera rápida, tendrá un mejor pronóstico a diferencia de una que lo hace de manera tardía. Hablábamos hace un ratito de la reinfección y le quería preguntar cuál es la duración de los anticuerpos, los que uno genera cuando se infecta. Los anticuerpos tienen un tiempo de vida. Los IgG son de larga duración, pueden durar de meses a años. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertas vacunas. Hay vacunas que solo nos vacunamos una sola vez y tenemos anticuerpos para toda la vida. Sin embargo, depende de la infección, del agente infeccioso, y depende de la proteína que genere ese anticuerpo, qué tan eficiente es, en términos inmunológicos se le denomina, qué tan inmunogénica es, para asegurar que el anticuerpo sea de larga duración. En el caso del SARS-CoV-2,
Se ha visto que las personas asintomáticas no son de larga duración, pareciera que descienden de 2 a 4 meses después de la infección. Y en personas que sí generaron síntomas, pareciera el título es más alto y hasta el momento se ha visto que la inmunidad dura meses. Es decir, la pandemia lleva 10 meses, entonces pareciera que 10 meses dura se ha visto que dura la inmunidad. Me encantaría que nos hablara del tema de los anticuerpos terapéuticos. Cuando Donald Trump se enfermó, los médicos cacarearon que lo habían curado supuestamente con anticuerpos, con un cóctel de anticuerpos. ¿Los anticuerpos terapéuticos pueden curar a pacientes con COVID-19? Sí, los anticuerpos terapéuticos son una herramienta excelente para combatir cualquier tipo de infección. Se ha descrito ya anticuerpos monoclonales con usos terapéuticos para otro tipo de enfermedades, como el cáncer, como ciertas enfermedades infecciosas, y para COVID-19 no es la excepción. Tal es el caso muy conocido del presidente Donald Trump, en donde sí, efectivamente fue tratado con un cóctel de anticuerpos y su periodo de infección fue de 2 semanas. Es decir, se acortó en promedio el promedio de infección de una persona. Efectivamente, al no haber todavía una vacuna, es necesario desarrollar anticuerpos terapéuticos para poder contrarrestar la infección. ¿Ustedes en el Instituto Politécnico Nacional no han pensado en hacer algún anticuerpo terapéutico? Sí. En el Instituto Politécnico Nacional, particularmente en la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos, hay un proyecto que es el desarrollo de un anticuerpo terapéutico específico para SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19, y está este proyecto bajo la dirección de la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia y el doctor Juan Carlos Almagro. Muy pronto tendremos noticias acerca de este anticuerpo que está en desarrollo. Esa es una gran noticia para todos los mexicanos. Por lo que usted ha dicho, los anticuerpos terapéuticos dan una esperanza a los pacientes con COVID. Ahora hablemos de la vacuna. ¿Qué sabe usted de las vacunas que se están fabricando en el mundo? ¿Cuál nos conviene más aquí en Latinoamérica? Hay distintos abordajes. Hay algunas vacunas que utilizan un virus atenuado, unas vacunas que utilizan un virus como vector, un adenovirus, y otras que utilizan proteínas. Hay diversas estrategias. Sin embargo, la vacuna que más conviene es una vacuna que pueda tener alcance global y que no dependa de una cadena de frío crítica. Es decir, si yo tengo la oportunidad de vacunar a alguien en Chiapas o en el desierto de Sahara o en la Ciudad de México, la vacuna que esté disponible es la mejor vacuna. Desde el punto de vista inmunológico, estas vacunas o este abordaje, esta distinta batería de vacunas debe de asegurar que genera anticuerpos de larga duración, y debe de asegurar también que generen inmunidad celular, porque se ha visto que la COVID-19, la inmunidad celular juega un papel muy importante. Muy probablemente no solo necesitamos una vacuna, sino pareciera que el coronavirus es un virus que se va a quedar con nosotros a lo largo del tiempo. Y es muy probable que estas vacunas tengan que ser del tipo estacional, algo similar a la influenza. ¿Qué usted le diría a esas personas que están renuentes a ponerse una vacuna contra la COVID-19? En años recientes, antes de la pandemia, existía un movimiento antivacunas para evitar otro tipo de enfermedades que ya se ha descrito que no están asociadas. Tal vez el autismo no se asocia con la vacunación. Yo le diría a esas personas que justo a inicios de este año empezamos con una pandemia causada por un virus que no es tan agresivo como ciertos otros virus, pero que se disemina muy rápido. Y tenemos tantos problemas por no tener una sola vacuna. Cuando existan las medidas regulatorias y cuando exista la vacuna disponible, lo que más le recomiendo a la población es que acudan a vacunarse para el coronavirus, y ahora les recomiendo que se vacunen también para influenza, la influenza estacional, y para todas las vacunas disponibles. Ahora le propongo responder las preguntas con verdadero o falso. Es que hay muchos mitos
en lugar de realidades o fake news, tal vez, sobre la existencia del SARS-CoV-2 y de la COVID-19. Empezamos. ¿Es seguro hacer ejercicio en áreas públicas al aire libre? Sí, verdadero, pero con cubrebocas y siempre y cuando esté despejado. ¿Es seguro hacer ejercicios en áreas públicas al aire libre? Verdadero, siempre y cuando se mantenga cubrebocas y sana distancia. ¿Pueden las mascotas contraer COVID-19? Contraer COVID-19 como tal, no, pero sí son susceptibles a infectarse. ¿Y contagian a otras personas? No. ¿Es cierto que la vitamina C, el jengibre, la quinasia, suplementos de oligoelementos pueden ayudar a prevenir una infección por COVID-19? Falso. ¿El alcohol mata el virus? El alcohol mata el virus si yo me lavo las manos con gel antibacterial a base de alcohol o limpio una superficie con alcohol al 70%. No mata el virus si lo consumo o lo inhalo. ¿Y el cloro? ¿El cloro mata el coronavirus? Sí, el cloro puede matar al virus en superficies, en el piso, en cualquier lugar que no sea tu cuerpo. No debes de administrar cloro en tu cuerpo porque el cloro es altamente tóxico. Doctor, ¿es verdadero o falso que hacerse una prueba PCR de pronto quita la posibilidad de infectarse? Falso. Una prueba PCR te puede decir que estás libre de virus en el momento en que fuiste muestrado, pero no significa que a la hora siguiente o al día siguiente no puedas contraer coronavirus. ¿Es lo mismo una prueba rápida que una prueba PCR? No. Una prueba rápida, hay dos vertientes, prueba rápida serológica y prueba rápida de antígeno. Sin embargo, ninguna de las dos demuestra alta especificidad como la PCR. ¿La PCR es la prueba más confiable que existe en estos momentos para detectar contagio por COVID-19? Verdadero. ¿El virus fue creado en un laboratorio? Falso. La mayor evidencia que existe es que no fue creado en un laboratorio, aunque sí podría haberse creado. Existen las metodologías para poderlo haber hecho, pero no hay evidencia científica que lo vale. ¿El virus va a desaparecer en algún momento? Muy probablemente no. Es posiblemente, y se ve que es un virus que va a coexistir con nosotros a lo largo del tiempo y posiblemente tenga que ser algo estacional. ¿En algún momento vamos a volver a nuestra normalidad, la que teníamos antes de que apareciera el SARS-CoV-2? Solo si existe una vacuna eficiente para coronavirus. Entonces, en lo que llegue la vacuna, vamos a seguir, como dice usted, cuidándonos, usando el cubrebocas todo el tiempo, manteniendo la sana distancia, como esta que tenemos usted y yo en este momento, y bueno, lavándonos las manos con la mayor frecuencia que podamos. Gracias, doctor Alejandro Nieto, por esta entrevista para Telesur y nos vemos en 7 días para seguir descifrando el coronavirus.